60 al 68. No sé si se me puede acompañar con la escritura en pantalla, por favor. 60 al 68. ¿Están listos? Muy bien. Dice la escritura como sigue. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo lo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Escuche esto, verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Incline su cabeza y ore conmigo. Padre, gracias por esta palabra con la que tú nos presentas tu voz en este día. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente. Señor, permítenos retener lo que tú nos propones esta tarde y que en todo podamos honrarte y glorificarte. Padre, yo te pido por cada una de estas ovejas que tú has traído a este pequeño redil, Señor. Las encomiendo en tus manos y te pido, Padre, que les permitas vivir por la palabra que ellos reciben esta tarde, en el nombre de Jesús. También te presento, Señor, en esta hora a Silvia Kim, que va a ser intervenida quirúrgicamente. Tómala en tus manos, recorre con tu virtud sanadora su cuerpo, Señor, y permite que el evento que ella va a enfrentar tenga los mejores resultados para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay crisis en la fe? Pregunto, ¿hay crisis en tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Estará en crisis? Lo digo porque si la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York amanece a la baja, se dice que hay crisis financiera. Si el Estado israelita lanza un ataque militar en contra de los palestinos, como acaba de ocurrir de nueva cuenta, se dice que hay crisis política. Si en los Estados Unidos surge una nueva masacre, como también acaba de suceder, se dice que hay crisis de seguridad. Si surge otro escándalo sexual entre algún líder religioso y su comunidad de fe, se dice entonces que hay crisis religiosa, crisis en la religión. Pero hoy yo te quiero llevar a autoconfrontarte para identificar si tú estás en crisis de fe. La palabra crisis sugiere adversidad, sugiere desorden, sugiere dolor, sugiere sufrimiento. La palabra crisis sugiere depresión y sugiere ansiedad. Todo esto no tiene nada que ver con lo que tú y yo deseamos para nuestras vidas. Por eso es importante entender qué es lo que hemos leído en este segmento del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. La gente reacciona de manera bien interesante al mensaje de Jesús.
En primer lugar, se quejaron de la dureza de la palabra de Jesús. Y en segundo lugar, dice la escritura que leímos que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El ministerio de Cristo había comenzado unos años atrás. Un joven alto, bien parecido, cabellos dorados, ojos claros, musculatura bien definida, según algunos historiadores de la época, un hombre atractivo, un hombre carismático que atraía a las masas con su facilidad de palabra, con la forma tierna y sensible con la que les abordaba. Un hombre que había atraído a la gente delante de él, simple y sencillamente con el afán de recibir de parte de él algún milagro que enderezara sus vidas, llenas de sufrimiento, llenas de dolor en muchos casos. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer maravillas con sus manos, escucharon predicar cosas tan sublimes como que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar esperanza a una humanidad que en un momento crítico de la historia de la misma se encontraba bajo el yugo de uno de los imperios más sanguinarios de la historia, el Imperio Romano. Y es interesante ver cómo compasivo Jesús sanó a los enfermos, le devolvió el habla a los mudos, el oído a los sordos, enderezó las piernas de los paralíticos, convirtió en tersa la piel de los leprosos. Es decir, un hombre que caballerosamente atendió a las multitudes dándoles de comer hasta saciar su hambre. ¡Qué personaje tan extraordinario, sin duda alguna! Es Jesús, visto desde este ángulo que yo les presento. Había acostumbrado a la gente a sus palabras tiernas, a sus invitaciones compasivas, a su proceder benefactor, a su filosofía revolucionaria que redimía a las mujeres, que redimía a los niños, que acercaba a los leprosos, que confrontaba a los religiosos y a los políticos de su época. Es decir, la típica figura del bien amado líder del pueblo. La gente ahora, después de que hemos leído esto, presenciaba o escuchaba un mensaje diferente. El Señor Jesucristo retaba a los que le amaban y le seguían por todas estas cosas que hemos mencionado, escuche bien, a creer lo que no habían visto. Escuche, hasta ese momento ellos podían ver a Jesús, podían tocar a Jesús, participaban de sus milagros, muchos de ellos eran protagonistas de sus milagros, comían del pan que Jesús multiplicaba milagrosamente. Pero ahora había llegado el momento en que aceptaran un mensaje que no tenía mucho que ver con lo que ellos esperaban a estas alturas, porque ahora Jesús les estaba diciendo que Él era el pan de vida. Ahora Jesús les estaba diciendo que Él era el que busca la aceptación de la gente para darles vida eterna. Ahora Él les está diciendo que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree, aunque esté muerto, vivirán. Y que si no comían de su carne y de su sangre, no podían tener parte con Él. Es decir, ya no se trató de dádivas, ya no se trató de milagros, ya no se trató de palabras dulces, ya no se trató de lo que a la gente le convenía, ya no se trató de lo que la gente quería escuchar. Ahora Jesús está adoptando una posición
en donde le está diciendo a la gente lo que la gente necesitaba escuchar. E inmediatamente estos reaccionan. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué le pasa al maestro? Está hablando muy duro. No se puede resistir la dureza de su palabra. Ya no es el mismo. Apenas ayer multiplicó los panes y los peces para darle a una multitud de cerca de 20,000 personas. Y ahora nos dice que Él es el pan, el maná de Dios que desciende del cielo. Por favor, estaban indignados, estaban molestos. Era gente que andaba con Jesús, había recibido la bendición de Jesús, pero escuche bien, no estaban firmes en Jesús, porque dice la Escritura que cuando oyeron esta palabra, muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando escucharon a Jesús hablar palabras fuertes, entonces como que dejaron de ser seguidores de Jesús, volviéndose al mundo, volviéndose a la mundanalidad. ¿Me está entendiendo el mensaje de esta tarde? Gente que sigue a Jesús, que busca a Jesús, primero multitudinariamente con el propósito de recibir beneficios materiales, beneficios sensoriales, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo que tú puedes degustar. Mientras esto opere dentro del círculo del cristianismo, estamos contentos. Nos sentimos atraídos hacia la figura de Jesús. Nos sentimos interesados en lo que Él puede ofrecernos. Pero cuando viene la palabra fuerte, la palabra que confronta, la palabra que nos dice, levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Cuando viene la palabra y nos dice que nosotros tenemos que ser obedientes, que tenemos que estar sujetos, que tenemos que hacer la obra del Señor, entonces ya comienza a gustarnos aquello y decimos, ¿y qué de los milagros? ¿Y qué de las palabras dulces y tiernas? ¿Y qué de las iglesias a reventar gracias al espectáculo que se ofrece? ¿Qué de los pastores amables y gentiles que con sus palabras endulzan nuestros oídos? Cuando vemos esta faceta del maestro, nosotros tenemos que entender que ciertamente servimos a un Dios de amor, pero como dice la Escritura, un Dios que también es fuego consumidor. El Dios que te ama, el Dios que te atiende, el Dios que te cuida, el Dios que tiene de ti misericordia, pero también el Dios que te trae a cuentas, el Dios que te disciplina, el Dios que permite que pases por la prueba, el Dios que te disciplina por amor de tu causa. Con todo, la Escritura dice, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Se habían vuelto atrás, regresaron al mundo. No les convino seguir más a Jesús por causa de su palabra dura y por causa del cambio de metodología para conservarnos con Él. ¿Qué le parece? No, ya dejó de dar lo que antes nos gustaba. Antes nos lo daba y mira, ahora ya no. Ahora cree que con pura palabra nos va a mantener acá. Y comenzaron a irse. Hoy día nosotros enfrentamos una crisis en las iglesias evangélicas. La iglesia en general, voy a hablar del cristianismo en general, enfrenta una crisis que tiene que ver con una crisis de fe. Los cristianos de hoy día, siglo XXI, año 2015, nos cuesta mucho comprometernos con Dios por causa de la dureza de su palabra. Porque para nosotros es mucho más conveniente vivir asociados con el mundo. Un mundo que es atractivo, un mundo que es seductor, un mundo que hace tantas ofertas que a ti y a mí nos llaman la atención y nos interesan.
No estoy hablando de cosas raras, ¿verdad que sí? Pero escucha bien, un mundo que tiene la fatal o el fatal propósito de separar nuestra fe de Dios, separar nuestra fe de la palabra del Señor. Por eso ahora se habla de que la iglesia se ha convertido en un organismo mundano, asociado con el mundo. Y no te confundas que el cristianismo mundano no tiene que ver con la forma de vestir, o con los hábitos, o con las diversiones necesariamente. El cristianismo mundano es aquel que admira al mundo. Escucha muy bien esto. Nosotros como cristianos no podemos admirar al mundo. Una cosa es que vivamos en él y que dependamos de él para subsistir como seres humanos, y otra cosa es que lo admiremos, ¿verdad? No améis al mundo, escribió el apóstol Juan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Yo estoy sustituyendo el término amar por admirar. Porque alguien dice, yo no amo al mundo, pero me gustan mucho las cosas que hay en él. Entonces, admiramos al mundo, que es un sinónimo de amarlo. Así que el cristianismo mundano quiere ir a los lugares a donde va el mundo, quiere adoptar los hábitos del mundo y quiere participar de todas las comodidades que da el mundo, escuche, pretendiendo servir a Dios. Yo quiero confrontarnos con esta palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos comprometidos realmente con Dios y cuántos estamos en primer lugar comprometidos por el mundo? La mundanalidad es una actitud, escuche esto, contra Dios y con todas las cosas que tienen que ver con su reino. La mundanalidad, como dije, no tiene que ver con usos y costumbres tuyos, tiene que ver con lo que hay dentro de ti. Escúchame, la mundanalidad es un amor secreto por el pecado. Digo secreto porque como cristianos siempre estamos preocupados en que nadie se dé cuenta de las cosas malas que hacemos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero nos gusta y en muchos casos no estamos dispuestos a dejar de hacerlas. Y digo, en muchos casos, yo no conozco sus vidas, yo no les puedo decir, pero tú y yo sabemos cuáles son las cosas que nosotros amamos y que no se asocian con la fe que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros no queremos renunciar a estas cosas, nos convertimos, ¿qué crees?, en cristianos mundanos. Nadie te ve, nadie te acusa, nadie te exhibe, pero tú sabes bien que hay cosas que tenemos que dejar para poder agradar a Dios. El cristiano mundano deja de sentir celo por la palabra del Señor. Que prediquen lo que quieran, yo voy y cumplo. Mí nada más que digan que yo soy un cristiano cumplido y que vean que no falto y que vean que soy constante y con eso hay. La sana doctrina no me interesa. Es lo mismo escuchar a un pastor u otro. El cristiano mundano pierde la sensibilidad, escucha, de la palabra del Señor. Y entonces se predica el evangelio y a él se le resbala. A él es como si no estuviera escuchando nada. Dicen, entra por aquí, le sale por acá. Aquellos discípulos fueron ofendidos por la dureza de la palabra de Jesús y dice que mejor volvieron atrás para no seguirle más. Mira nada más, cuando ya no les convino seguir al maestro, se regresaron. Eran grandes multitudes, eran grandes volúmenes de gente los que seguían a Jesús, buscando, esperando recibir algo de él. Déjame decirte que hoy día la tendencia de la iglesia cristiana tiene que ver con eso, con los grandes volúmenes de gente, con la mega iglesia. Estamos soñando muchos pastores, o están soñando muchos pastores, con ver una prosperidad manifiesta en una gran congregación, con instalaciones
A ver, con instalaciones lo más moderno, lo más vanguardistas, con sonido, con luces, con música, con atención espectacular, extraordinaria, que llame la atención de la gente, para que la gente caiga rendida a los pies de tal exhibición. Pero ¿dónde vemos nosotros que Jesús centra su atención cuando precisamente viene la mega iglesia a que le dé de comer pan y pescado? En el capítulo 6 de San Juan. Jesús no centra su atención en el número, al contrario, les quitó lo que ellos buscaban para que los que fueran a seguirlo lo siguieran genuinamente. No más pescado ni más pan. El pan soy yo. ¿Quieren alimento? Cómanme a mí, les está diciendo Jesús literalmente. Yo soy el maná del cielo que descendió del cielo. Yo me pregunto, ¿qué haría hoy día usted y yo? ¿Qué haríamos si nos quitaran la música? Si nos quitaran las bancas cómodas, si nos quitaran las luces espectaculares, si prescindiéramos de la tecnología? Alguien dijera, no hubiera iglesia, pastor. Pero yo te aseguro que Jesús le estaría diciendo al remanente, porque en esa ocasión quedaron 12. Ya lo que leímos. Había casi 20,000 el día anterior comiendo pescado todos y pan. Y a la hora buena eran 12. Y todavía Jesús les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Te das cuenta? Bueno, yo te quiero aquí, por cierto, y entre paréntesis, decir que la visión nuestra, la visión de Ministerios Agua de Vida, que es quien da cobertura a Parroquia San Jerónimo, no es hacer una mega iglesia. Para que sepas, cuando aquí seamos 200 miembros, vamos a abrir otra iglesia con otro pastor, para que independientemente funcione dentro del reino de Dios. Aquí no hay mega iglesia. Esa es la visión. Nadie dijo amén, a lo mejor no les gustó, pero esa sigue siendo la visión. No perseguimos una mega iglesia, perseguimos hacer la obra del Señor de acuerdo al modelo que Él nos dejó acá. Las iglesias multitudinarias son engañosas. El pecado se oculta entre la multitud. La apostasía se esconde de manera interesante en los grandes volúmenes de gente. Y lo estamos comprobando en lo que dice la Escritura. No tiene que ver con número. Yo estimo más la presencia de los que están aquí esta tarde, que no somos mucho. Aprecio mucho más hablar de estas cosas ante ustedes que estar en el Qualcomm Stadium lleno de gente para escuchar un mensaje espectacular que no tenga que ver con darle la honra y la gloria al Jesús de la Biblia. ¿Y por qué digo con toda la intención al Jesús de la Biblia? Porque hoy día escuchamos predicaciones y escuchamos palabras que hablan de un Jesús que no parece ser el Jesús bíblico. Parece ser un Jesús interesado, un Jesús empresario, un Jesús político, un Jesús que se ha secularizado al grado de que ahora su iglesia se maneja a manera de empresa, en donde circulan los altos ejecutivos vestidos de Armani y manejando carros importados, en donde las demandas legales están a la orden del día, en donde se amenaza a los miembros incluso a que si no cumplen con tal o cual aspecto del ministerio pueden ser sujetos a demandas. ¿Que no han leído la primera carta a los Corintios? Donde Pablo dice, qué vergonzoso que tengan que ir ustedes a los tribunales. Cualquier asunto que se genere en la iglesia de Cristo se resuelve en la iglesia de Cristo. Pero admiramos tanto al mundo, admiramos tanto lo que se hace allá, admiramos tanto a Sony y admiramos tanto a Microsoft y admiramos tanto a Apple y a Qualcomm y a General Motors y a las grandes empresas con sus finos ejecutivos, que queremos meter esa basura a la iglesia de Cristo. Dije basura a la iglesia de Cristo. La palabra del Señor no tiene por qué ser dulce, escúchame bien, dulce ni ladina. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra ladina?
La palabra del Señor no tiene por qué condescender con nadie, no está comprometida con nadie. No estamos aquí para que la palabra del Señor nos haga la barba, hablando en términos mucho más nuestros. Estamos aquí para que la palabra de Dios nos confronte y nos abra los ojos y nos permita ver responsablemente lo que el Señor quiere para nosotros. Los cristianos apostatan de la fe, dejan la fe, renuncian a la fe. Las iglesias se secularizan, se vuelven en empresas. Los líderes religiosos hoy son permisivos. Esto que estoy predicando es una grosería para muchos, yo se los digo honestamente en este día. La sana doctrina ofende a los cristianos. ¿Cómo se pone a decir estas cosas? Eso está obsoleto y usan el léxico muy fino incluso para atacar este tipo de propuestas. Es un anacronismo lo que está predicando este tipo. Escucha esto. La universidad Northwestern University de Chicago, Illinois, hizo una encuesta entre 500 pastores de diferentes denominaciones cristianas y les preguntaron por temas esenciales de la doctrina bíblica. Resultado: 69% de estos 500 pastores dijo que el infierno no existe. 69%. 41% dicen que no están seguros de que el cielo exista. 74% dijo que Dios no toma en cuenta las obras de cada persona. Y el 64% dicen que no están de acuerdo en predicar que Cristo viene de nuevo al mundo. Esa es nuestra fe hoy día en la estadística es del 2010. No es de hace mucho tiempo. Y es que precisamente estamos viviendo tiempos similares a los de Jesús. Nosotros estamos ahí si se nos da pan, si se nos dan peces, si se nos habla bonito, si se nos, perdón por la expresión, se nos soba el lomo, dicen en términos vulgares allá afuera. Que no nos digan, que no cuestionen nuestro estilo de vida. Estamos ante una sociedad que no resiste que le cuestionen su estilo de vida. ¿Saben por qué? Porque el mundo dice que eso es políticamente incorrecto. Si a ti viene y te dice el predicador: oye, ¿y tú por qué estás gastando tu vida de esa manera? ¿Por qué estás tú sustentando principios que no son los principios que te enseñaron tus padres quizá? Mucho más, yo estoy aquí para decirle, ¿por qué estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos? ¿Por qué estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno en estos tiempos? ¿Por qué se está renunciando al matrimonio instituido por el Señor para sustituirlo por relaciones baratas y sucias que el mundo alaba y sustenta con gran glamour delante de los ojos de los hombres? No, esto es ofensivo. Esto tiene que ver con cosas que no queremos escuchar. Vamos los domingos, si acaso, a la iglesia del Señor y vamos a esperar que la música sea muy buena, que el mensaje sea mejor y que todo se haga en muy cortito tiempo porque tenemos cosas que hacer. Y el miércoles no, porque el miércoles hay novela, el miércoles hay fútbol, el miércoles hay reunión en el club rotario. Bueno, aquí no sé si hay rotarios o no. Sí hay un rotario. Es decir, siempre tenemos algo que hacer cuando se trata de atender las cosas del Señor. ¿Y qué creen? Esto no es un regaño. Esto es nada más la palabra del Señor. Porque en aquella ocasión vinieron y le dijeron, le reclamaron al Señor. Lo estaban viendo en persona, bien atractivo, bien llamativo, bien guapo el Señor Jesús. La Escritura dice que era un hombre bien parecido. Bueno, no la Escritura, sino la historia. Hay un documento que yo tengo archivado, que es una carta que le mandó Poncio Pilato después de la muerte de Jesús a César Augusto, en el primer siglo después de la muerte de Cristo, y lo describe como un tipo altamente atractivo, y de ahí el arte popular se dedicó a representarlo en la forma en que tú y yo lo conocemos: blanco, cabellos rubios, ojos claros. Es decir, esa imagen artística popular obedece a un documento histórico real. Pero resulta que este güerito, bien parecido,
tenía también la capacidad de confrontar a la gente con palabra de Dios que venía directamente de su Padre, y la gente no comenzó a gustarle, ¿sabes? Dice la Biblia que desde entonces muchos volvieron atrás, y me llama la atención que dice, y ya no andaban con él. Yo les pregunto esta tarde a ustedes, ¿usted cree que tendrían fe? ¿Era fe? ¿O era simple y sencillamente una manifestación religiosa conveniente? Y yo te pregunto a ti esta tarde, a ti que tuviste el valor de estar acá esta tarde, a ti que hiciste el tiempo, a ti que te determinaste a romper tu domingo en dos, porque los servicios acá no son de mañana como quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Ni muy tarde, sino en la mitad del domingo. A ti que tuviste que sacrificar tu día con tus hijos quizá, con tu esposo, con tu esposa, a ti que tuviste que sacrificar tu tiempo de estudio quizá, a ti te digo esta tarde, el Señor te confronta con estas palabras. Fíjate qué interesante. Pastor, sacrifiqué mi domingo y vine, dejé de ver el fútbol, hoy juega Brasil y decidí estar en la casa del Señor porque si juega Brasil. ¿Sí? Bueno, fíjate qué interesante. Sería muy, muy bonito que la voz del Señor nos dijera, pues para ti tengo grandes premios por haber decidido estar en mi casa a esta hora, este día. Pero no, la palabra en esta tarde no nos dice eso. Nos dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Y esa palabra no sale del pastor, porque el pastor no quiere que nadie se vaya. Los pastores estamos, escuchen bien, voy a decir esto muy honestamente, en el negocio de que las congregaciones crezcan numéricamente. A mí me conviene. Entre más vengan, más economía, cobro mi sueldo. ¿Tiene sentido, verdad? Pues no se trata de mí, porque la palabra del Señor sigue diciendo, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Pero entonces viene la advertencia seria. Mire, la advertencia mortal, digo yo, de Pedro, el apóstol, cuando dice, Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. No podemos sustituirte con nada ni con nadie. Por eso esta tarde, en medio de una palabra que no es dulce, que no es tierna, que no halaga los sentidos. Escucha, una palabra que no tiene que ver con promesas. Nos encantan las promesas del Señor. En medio de una palabra que reta tu estilo de vida, que reta tus gustos, que reta tus emociones, que reta tu zona de confort. O sea, es un término muy americano, ¿verdad? Mi zona de confort. No queremos salir de ahí. Decididamente nos quedamos ahí. Bueno, esta tarde el Señor te dice, ¿te quieres ir? ¿Quieres regresarte donde andabas? Y lo dice con toda la intención de que si tu respuesta y la mía es sí, me regreso, Él nos dice, adelante, vete, no me haces falta. Oye, eso me duele a mí decirlo. ¿Ves? Hermanos, yo les llamo a la reflexión esta tarde. Y quiero que entiendan una cosa. La palabra en este púlpito no está comprometida ni la va a estar jamás. Ese es el propósito firme. De repente puede que el pastor que habla de esta manera no cobre su sueldo por atrevido y por grosero y por meterse en cosas que no debe, pensará alguien. Pero mientras nuestro mensaje esté basado en la palabra del Señor, escuchen, este púlpito va a seguir hablando como estamos hablando esta tarde. Gloria a Dios. Y el propósito no es que se vayan regañados ni tristes, no. El propósito es que usted en esta tarde pueda ponerse de pie, ahorita que lo indique, y pueda hacer una oración de compromiso. Una oración donde usted pueda reconocer y decirle al Señor, esto que decía Claudia hace rato. Claudia decía, no estamos aquí para presenciar ningún espectáculo. O sí, aquí no hay nada espectacular. Yo no pretendo ser espectacular, para que sepa. Yo no pretendo que
que lo que hacemos acá se convierta en una obra de teatro, se convierta en una representación al estilo Broadway. No es nuestro propósito. Claudia decía, estamos aquí para reconocer al verdadero Dios. Y ese es el propósito. Así que yo les voy a invitar esta tarde a que se pongan de pie, pero yo sí voy a retar a alguien que tenga el valor, que tenga el arrojo de pasar acá al frente para hacer quizá un compromiso nuevo con el Señor. Yo no sé cómo anda tu vida, lo sabe Dios y lo sabes tú, pero si tú crees que tienes que hacer un compromiso ante el Señor, pues te voy a retar, te voy a desafiar a que tengas el arrojo, dije, la valentía de pasar aquí al frente. Ven, comprométete ante el Señor si eso es lo que Él está pidiendo de ti. Yo entiendo que le está pidiendo algo esta tarde, porque si no, no estuviera hablando yo como estoy hablando. Hay un compromiso nuevo que tiene que ver con la palabra que el Señor ha hablado el día de hoy. A mí me reta y a mí me desafía y me preocupa, porque yo no quiero que nadie se vaya de esta iglesia, pero la palabra de hoy fue clara y dice, nos reta, nos desafía con la pregunta: ¿se quieren ir ustedes también? Padre, ten piedad. Padre, ten piedad.